Pues nada, Mariluz, bueno, para mí es un placer tenerte aquí porque, por varias cosas, ¿no? Una, porque has sido alumna del programa Reto, conseguiste escribir tu libro en un tiempo bastante récord. Es un libro que se llama La magia del descanso y también por la temática en sí, ¿no? La temática es una temática, yo creo que a cualquiera nos viene muy bien, a cualquiera, pero a los autores especialmente, ¿no? Así que, bueno, darte la bienvenida a la plataforma de Triunfa con tu libro y quisiera antes que nada que te presentaras tú misma, Mariluz. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Mariluz de la Parra, soy mexicana, y pues yo estudié ingeniería en sistemas, pero después ya no me dediqué, bueno, estuve como 7 años, sí, en programación, en desarrollo de software, pero después me he dedicado a los negocios, me he dedicado a consultoría de negocios y he trabajado por mi cuenta desde hace como 12 años, dentro de lo cual también fui directora general de una empresa, de uno de mis clientes durante 2 años y seguí colaborando con él durante otro tiempo. Entonces, pues tengo mucho tiempo ya trabajando por mi cuenta y he trabajado también en corporativos y pues también en responsabilidad fuerte de dirección general y de tener que ver todo. Y entonces, pues estoy muy sensible a todo lo que es el ambiente corporativo y todo lo que es las presiones también de ser freelance y de estar por cuenta de uno y que luego uno también se lleva a trabajar a límites que no deben de ser. Ujú. Y entonces prácticamente toda mi vida, desde los 15 años, viví en un cansancio crónico y lo peor de todo es que yo no lo sabía, o sea, sí sabía que estaba cansada porque pues todo el tiempo tenía sueño, pero yo no pensé que eso fuera un problema, sino pensé que era relativamente normal, ¿no? Que todo mundo lo vivía y no sabía cómo podía vivir la gente diferente. Ajá. Entonces, pues, básicamente, soy muy activa, me gusta hacer de todo, entonces siempre ando persiguiendo todas las oportunidades. Y bueno, pues esto del libro era algo de lo que todavía no perseguía, pero yo quería, ¿no? Entonces, hasta que me topé contigo. Vale, o sea que tú ya tenías pensado escribir un libro o se te ocurrió muy recientemente sobre esta temática, ¿no? Tu libro que se llama La magia del descanso. No, ¿Cómo? sobre esta temática no pensaba yo escribir, no, no lo había pensado hasta que lo empecé a escribir. De hecho, yo iba a escribir otro libro de otra temática. Ajá. O sea que fue una vez que te incorporaste al reto, me imagino hay una parte ahí primera, ¿no? Donde hacemos una selección de temática y ahí te lo repensaste, diste un giro y dijiste, no, mejor voy a escribir sobre este tema de gestionar el estrés y estar más descansado y demás, ¿no? ¿Fue así? Así es. Nos pediste que hiciéramos un ejercicio con otros compañeros y ahí me di cuenta que no estaba yo preparada todavía para escribir sobre el otro tema y entonces dije, ¿qué hago? ¿No? Yo sí quiero escribir, no quiero dejar pasar la oportunidad, ya me inscribí al reto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces empecé a revisar de qué podía escribir y me di cuenta que este era un gran tema que había yo pues estado trabajando muy fuerte durante los 2 últimos años y que podía aportar muchísimo a mucha gente. Ujú. ¿Tú pensabas que podías tener un libro en un tiempo razonablemente rápido antes de pensar en escribirlo o no? Pues no, yo realmente me parecía muy iluso eso de escribir y publicar en 60 días. Sonaba muy atractivo, pero realmente no me la creía. Ajá. Bueno, ¿y qué sensación tuviste cuando ya, bueno, después de decidir, después de escribir tu libro, después de corregirlo, cuando viste tu libro finalmente publicado? Bueno, pues mucha emoción de un proyecto que pues primero fue solo una ilusión y luego pues fue trabajar fuerte en el proyecto y sobre todo pues sí,
tener este problema, ¿no? Que para mí fue un gran problema de tenerme que regresar y todo el trabajo que ya había hecho y además atrasarme porque yo quería ir terminando los tiempos que tú nos habías marcado y eso implicaba atrasarme. Entonces, pues ya al verlo publicado, pues es una gran satisfacción y pues sí, como, pues sentía yo como que no me sentía cómoda cuando nos decías autores, porque yo decía, pues yo no he escrito nada, ¿no? Y entonces cuando ya lo publicas, ya dices, ahora sí soy autora y aún así no te lo crees. Fuiste muy valiente, Mariluz, por decidir, tomar esa decisión que es tan importante, ¿no? Tú tenías, fíjate, tenías hasta parte escrito y decir, no, ahora no estoy preparada para esto, ahora veo claro que puedo hablar de esto otro, ahora estoy preparada y voy a hacerlo con esa presión que tú tenías, que el grupo iba avanzando, ¿no? Y tú parecía como de alguna forma que te quedabas un poquito descolgada. Yo lo digo muchas veces a los autores del reto que un timing está muy bien y tener un timing te arrastra, ¿no? Te obliga a no abandonar, que es el mayor peligro que se tiene. O sea, el problema es que muchos libros no se acaban de escribir porque se para en algún momento y ahí se acabó la cosa, ¿no? Entonces, mi obsesión es que no paréis nunca, ¿no? Pero a mí me da igual realmente el plazo. Fíjate que hablamos de 60 días, a mí me da igual, pero sé que a vosotros os causa mucho estrés no estar con el grupo, seguir con el grupo y quedaros un poquito descolgados. Pero bueno, eso, aunque tú vas a hablar precisamente de cómo gestionar el estrés, un poquito de estrés tampoco está mal, ¿no? Porque eso No, te... al contrario, bueno, de hecho, no es un poquito, hay una cantidad sana de estrés que precisamente nos permite ser lo más productivos posibles. El Ajá, problema es que muy poquito estrés no somos productivos porque estamos en la zona de confort. Y ajá, mucho estrés tampoco porque caemos en un agotamiento y nuestro cuerpo y nuestro cerebro se empieza a defender de eso. ujú, Entonces, es justo la cantidad de estrés, pero si yo no hubiera tenido esas fechas y ese estrés de escribir el libro con tu reto, pues no, simplemente digo yo, a lo mejor desde hace 10, 15, 20 años yo quería escribir un libro, y es más, yo tengo muchos libros empezados ajá. y pues ahí se habían quedado, ¿no? Entonces necesitaba yo ese estrés, esa estructura, ese tiempo para poderlo escribir. Qué bueno. Y bueno, publicaste el libro La magia del descanso y cuéntanos, ya hablas bueno, por tu propia experiencia, ¿no? Tú la has sufrido muchísimo y habrá distintos niveles, digamos, de cansancio, ¿no? De cansancio en esta vida loca que llevamos, en este estrés que muchas veces es causas externas, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes por nuestra personalidad o por, no sé, nos estresamos, ¿no? Háblanos un poquito de cómo llegar a esa magia del descanso, o sea, cómo conseguir, sobre todo para algo que nos interesa muchísimo a los autores y yo creo que a cualquier persona, que es tener energía. Cuando uno no está descansado, no tiene energía y no tiene ganas de hacer nada. Dinos claves, aparte de, bueno, pues hacer ejercicio, la alimentación, dormir bien, ¿no? Que es clave. Dinos, hay cosas que tú ves que la mayor parte de la gente, mucha gente no lo hace y eso les causa pues no estar suficientemente descansados. Bueno, yo sé que me dijiste que además pero sí quiero recalcar esta parte de dormir bien en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Hay veces tendemos a querer dormir lo menos posible. Entonces, si vemos las estadísticas de que necesitamos entre 7 y 9 horas, pues nos vamos por 7. Y no, es realmente conocer lo que nuestro cuerpo necesita e irnos sintiendo e irnos conociendo y cuidar que ese sueño, las horas que estemos sean de calidad, es decir, que no estemos dando vueltas, que no nos despertemos al baño. Si tenemos todo eso, entonces necesitamos ir a nuestros hábitos de higiene del sueño. Entonces, cuidar esas dos cosas. Y la otra, que sí es muy diferente, es cuidar toda la parte emocional, es decir, que emocionalmente también nos demos un descanso. Entonces, ir detectando cada uno de nosotros cuáles son esas actividades que a nosotros nos permiten
pues olvidarnos por completo de el estrés que traigamos de las preocupaciones y centrarnos solo en lo que estamos haciendo. Para algunas personas, por ejemplo, puede ser leer una novela. Cuando yo leo una novela o veo una serie de televisión, yo me meto a la serie y entonces todo lo que está fuera de mí, me olvido de eso, pero hay gente que no. Entonces, yo, por ejemplo, me di cuenta que mi mayor forma de desestresarme, la que yo más usaba, eran reuniones sociales. Entonces, si yo me iba a cenar con un amigo o una amiga, en ese momento estaba al 100% con esa persona y me olvidaba de todo el estrés laboral o puede no ser laboral, pueden ser cosas que nosotros mismos nos vamos imponiendo. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, estaba yo en obras de teatro, entonces eso me genera también estrés. Entonces, pero cuando yo estaba con alguien, eso me permitía olvidarme por completo del otro estrés y descansar. Entonces, cada uno tendrá sus actividades, sus hobbies, escuchar música. Hay personas que me han dicho, cuando salgo en la moto me tengo que concentrar al 100% en la moto, porque si no puedo tener un accidente. Entonces, para esas personas están descansando mientras están en la moto, aunque están estresados en el sentido de que pueden chocar, pero están descansando de todo lo demás que los trae preocupados. Entonces, es eso, Ana, siempre darse espacios para ese descanso emocional, para algo que por completo te distraiga de todo lo que te está generando preocupaciones. Qué bueno, me parece un consejo buenísimo. Es algo que yo he intuido, pero ahora cuando que tú lo vas contando lo veo todo el sentido, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es el deporte. A mí el deporte me desestresa mucho, pero por lo que tú dices, porque es que estás enfocado en una cosa y te olvidas de todo lo demás. Yo a veces llego con un poco de tensión o con mucha tensión, hago deporte y luego es que soy otra persona y ya puedo otra vez ponerme con mis tareas o con lo que sea. Pero tú crees que había, ya vamos a rizar el rizo, que me imagino que no, ¿no? Si además de, digamos, poner, digamos, barreras a eso, ¿no? Y es verdad que eso te genera ese descanso, ese relax, ¿no? Pero hay forma también de nosotros analizar qué cosas nos causan estrés y que nos causen un poquito menos. O eso ya es muy difícil. No, también se pueden hacer cosas para ayudarnos en ese sentido. Este, algo que yo he descubierto que a mí me ha ayudado mucho es cada hora, o bueno, lo pueden hacer cuando ustedes quieran, ¿verdad? Pero cada hora empecé a poner una alarma y entonces sonaba la alarma y yo hacía 6 respiraciones lentas y en esas 6 respiraciones empezaba yo a revisar cómo me sentía. Y Bien. entonces en ese momento, o sea, lo más importante es que estemos conscientes de nuestras emociones. Y en ese momento que decimos, ah, caray, me siento que tengo prisa, que estoy estresado, que entonces empiezo yo a revisar, bueno, ¿y por qué? Y entonces sí ya conscientemente lo puedo soltar o puedo enfocarme en eso que me está generando. Entonces, es esta parte de autoconciencia. Algunos tenemos muy claros, por ejemplo, que la ansiedad nos genera ganas de comer. Entonces, si yo quiero levantarme a andar picando algo de comida, en lugar de hacer eso, lo más sano es decir, ¿por qué tengo yo esta ansiedad? Y entonces en el momento en que detecto la raíz, la puedo atacar. Es decir, si es un trabajo en particular, puedo decir, bueno, ¿por qué me está generando esta ansiedad? Y hay varias cosas que generan ansiedad. Genera ansiedad cuando yo no sé cómo hacer las cosas y me puedo enfocar en aprender. Genera ansiedad cuando no tengo tiempo y entonces me puedo enfocar en decir cómo lo puedo hacer lo más rápido posible y entonces a lo mejor dejo de hacer algunas cosas que son ya muy enfocadas al detalle y hago lo grueso que me va a dar el resultado. Entonces, sí hay muchas formas para ir bajando también ese estrés y una forma fabulosa es llevar listas de pendientes, porque cuando yo no tengo por escrito cuáles son mis pendientes, mi cerebro todo el tiempo va a estar tratando de recordarlos y eso genera muchísimo estrés.
Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, de repente empecé a sentir que ya no tenía estrés. Yo pensaba antes que no tenía estrés, pero cuando lo dejé de hacer me di cuenta que sí tenía y que ya no lo tenía, Claro, lo ¿no? sacas de tu cabeza y ya lo vuelcas ahí y te olvidas, ¿no? Exactamente, tú te olvidas, te liberas y entonces puedes enfocarte en lo que realmente estás. Qué bueno. Hablas en tu libro de una cosa que me ha llamado la atención dentro de la magia y el descanso, que es la aceptación y el amor al prójimo. ¿De qué hablas en este capítulo, Mariluz? Bueno, eso es uno de los beneficios que se obtiene cuando estás descansado. Entonces, es una de las cosas que no nos imaginamos cómo nos influye el descanso en el humor y cómo nos influye en la capacidad de entender a las otras personas y de realmente aceptarlas y quererlas como son. Entonces, pues realmente todos queremos que nos quieran como somos, ¿no? Todos tenemos nuestros defectos y nos gustaría que los demás nos aceptaran así, pero a nosotros nos cuesta trabajo aceptar a los demás. Entonces, queremos que hagan las cosas a nuestra forma. Y entonces, cuando estás descansado, eres mucho más flexible y mucho más fácil aceptas al otro tal cual como es, y entonces generas relaciones mucho más profundas y sobre todo te sientes contento, generas un ambiente positivo y entonces tanto tú como la otra persona están a gusto. Y entonces la vida va cobrando otro color y va siendo capaz de disfrutarla más tú y todos los que te rodean. Ujú. Hablas en tu libro de algo que me llamó mucho la atención, que es la prueba de la cuchara. ¿Qué es esto de la prueba de la cuchara? Sí, fíjate que muchas personas me han mencionado esto. La prueba de la cuchara es para saber qué tan cansado estás. Ajá. Entonces, habla la prueba de la cuchara de que te vayas a tomar una siesta pero vayas sosteniendo, bueno, te acuestes en tu cama y sostengas una cuchara así hacia afuera de la cama. Y entonces, cuando te quedas dormido, el cuerpo se relaja y entonces lo normal es que la cuchara se te caiga a la Ujú, hora que se relaja el sueño y que entras a descansar. ujú. Y el tema es que pongas un timer cuando te vas a ir a dormir, bueno, cuando te acabas de acostar, y veas cuánto tiempo tardó en que se te cayó la cuchara. Entonces, una persona que está correctamente descansada, así bien, no deberían de pasar más de 15 minutos en que se caiga la cuchara. No, no deberían pasar más, No, ¿no? sí deberían de pasar Aquí más de deberían 15 pasar. minutos. Ajá. Es decir, no tendrías que ser capaz de dormirte tan fácil, porque Ah, estás descansado, no necesitas dormir. vale, vale, Si vale. estás agotado, entonces puedes quedarte dormido en 1 o 2 minutos. Entonces, tienes un problema de cansancio crónico severo si es que te quedaste dormido antes de 5 minutos. Es decir, si la cuchara se te cayó antes de los 5 minutos, quiere decir que estás muy cansado, que estás agotado y que tienes un problema. Ay, qué bueno. O sea, que es al revés de lo que pensaríamos. Claro, si estás agotado, te duermes enseguida. Te Luego te duermes. despertarás seguramente a medianoche, pero Así puede ser. Cuando estás agotado también luego hay problemas de insomnio porque las hormonas empiezan a descontrolarse y entonces empiezas a tener hormonas que no deberías en la noche y que te despiertan. ujú, Pero eso es un problema muy común de los que tienen insomnio. En la noche no duermen nada y todo el día están agotados. ujú. Entonces en el día se están quedando dormidos en sus juntas, se están quedando dormidos todo el tiempo. Y en tu proceso de tu libro, desde que empezaste pues un poquito ya a cambiar la temática y luego acabaste de publicar el libro, ¿en qué momento tú o puedes pensar que los autores tienen un mayor nivel de estrés? Bueno, mi ¿En qué- caso Sí. fue muy al principio, precisamente cuando estaba yo haciendo la estructura y estaba empezando a escribir porque veía que escribía y no avanzaba. Entonces es como esta parte de muy al principio en que estás haciendo cosas nuevas que nunca has hecho y que no te sientes cómodo de si lo vas a poder hacer, si no, qué tal si lo haces mal. Cuando ya empiezas a escribir, digamos que ya llevas 5 días completos escribiendo y ya dices, ya le entendí, entonces
te relajas, ¿no? Y después me parece que todo el proceso de corrección también me pareció muy estresante, porque te das cuenta de que lo corriges y lo corriges y lo vuelves a corregir y sigues encontrando errores. Entonces, para mí fue lo más estresante, fue lo que más tiempo me llevó, fue donde me atoré en el proceso Ujú, de corrección. ujú. Bueno, pues en estos apartados, a los autores que seguro, yo creo, bueno, cada autor es un mundo, la verdad. Hay gente que, pero me parece que la mayor parte de las personas siguen tu misma ruta, aunque no cambien, ¿no? De estructura, pero es lo que dices tú, ¿no? Que es un proceso nuevo, todavía no le ves, ya cuando ves el sentido a tu libro ya te relajas más, ¿no? Pero al principio tienes que tomar decisiones muy importantes, que es como elegir la temática o si ya la tenías elegida, tener la seguridad de que es esa y hacer la estructura, todas estas cosas, ¿no? Así que en esas etapas, en todo el proceso, pero en esas etapas nos va a venir fenomenal, Mariluz, pues todos estos consejos que nos estás dando y los otros muchos consejos que aparecen en tu libro, La magia del descanso. Para terminar, Mariluz, quería hacerte 3 preguntas. Mira, una es, en general, ¿qué aconsejas tú que has pasado por ese proceso de finalmente escribir un libro? ¿Qué aconsejarías a una persona que estaba como tú antes de empezar el programa Reto, ¿vale? Con una idea rondándole, a lo mejor como tú también, que había empezado varios proyectos, varios libros y no lo habían terminado? ¿Qué les aconsejarías para que consiguieran ese objetivo, ese sueño, que es escribir un libro y publicarlo? Bueno, yo dos cosas, que planeen el tiempo, o sea, que lo agenden, ¿no? Que vean un momento de su vida donde puedan decir, a partir de hoy me voy a dedicar 2 horas diarias a escribir y que entonces acomoden toda su vida de esa manera, que no lo quieran hacer cuando justo están al tope de trabajo, sino que realmente lo planeen y digan, lo voy a hacer en estas vacaciones, lo voy a hacer en qué momento, pero donde puedan ellos reservar y respetar ese tiempo diario para hacerlo de manera muy consistente, porque es muy bueno, pues tu fórmula para escribir en un mes, Ujú. y se siente, o sea, una vez que lo tienes escrito, aunque la corrección sea latosa y así, pero ya dices, lo difícil ya está, ¿no? Ujú. Entonces, eso, que lo agenden. Y la otra es que consigan un apoyo de alguien con quien tengan cierta presión y cierto estrés positivo, que vayan rindiendo cuentas a una persona por lo menos. Mm. Yo sé que tú estuviste con una persona a la que hemos entrevistado también y que fue quien nos recomendó especialmente que te entrevistáramos, que eso hacemos en el programa Reto y hacemos grupos precisamente para hacer ese seguimiento, aunque conmigo tengáis unas sesiones semanales, pero es muy, muy, muy bueno tener una o dos personas a las que, no rendir cuentas, pero es compartir más bien, ¿no? Pero si tú tienes como esa obligación de cada día decir qué es lo que estás haciendo, eso ayuda bastante. Sí, sí, sí. Sí, en este caso, pues sí, como tú dices, como todos íbamos escribiendo, pues de alguna manera, pues sí es compartir, ¿no? Pero creo que también se podría hacer rindiendo cuentas, es decir, vamos a suponer si alguien tiene un coach o incluso hacerlo con algún conocido tuyo, ¿no? E incluso pueden, si quieres, como le quieras llamar, ¿no? Puede ser también compartir, pero que la otra persona tenga su propio reto. A lo mejor la otra persona quiere bajar de peso o así, y que se vayan todos los días diciendo cómo van en ese reto que se pusieron, y ayuda muchísimo. Ujú, Y pues sí, si están viviendo lo mismo de escribir un libro, pues mejor, porque ujú. entonces nosotros incluso también, además de esta persona que comentas, hicimos un grupo de 4 o 5 personas, y entonces era muy positivo porque en el mismo WhatsApp teníamos el grupo, y entonces cuando de repente alguno no escribía o se caía emocionalmente, los demás le ayudaban. Mm, Entonces eso ayuda mucho a decir, mucho. ánimo, mañana retomas, dinos cómo vas, si no se había reportado en 1 o 2 días, oye, ¿estás bien? Y eso ayuda mucho. Claro, ayuda porque somos humanos y eso nos anima bastante, porque sois compañeros, os entendéis perfectamente,
estáis todos atravesando por un camino muy parecido y eso, claro, hay una empatía tremenda, y ganas de que todos salgan adelante y que salgan esos libros, ¿no? Claro, y puedes compartir las propias experiencias. También, que Entonces, es decir, difícil compartirlo fuera de ese entorno, porque es que no te van a sí, entender. claro, y Entonces, tú puedes decir, ayer yo me sentía igual que tú, pero hice esto y ya voy adelante, ¿no? claro, claro, es como un desahogo, ¿no? Como un desahogo. Exacto. Sí, 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 sí. Muy bien, Mariluz. em, ¿qué persona me recomendarías, a ver si lo tienes en mente, entrevistar para este podcast y este canal en YouTube? ¿Algún Mira, autor? Sí. sí, a mí me gustaría mucho que entrevistaras a Marian Rojas o a Enrique Rojas. Los dos son autores, es padre e hija, ¿Mm? y Bueno, que son psiquiatras. así es. Sí, 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 bueno, sí, excelentes, sí, sí, sí. Y los dos, me parece que la hija ha escrito un libro hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Hombre, me parecería interesantísimo. Fíjate la de cosas que se podían hablar. Sí, yo no he leído su libro, sin embargo, escuché una conferencia suya que hablaba de temas relacionados con la felicidad y Ujú, pues muy bueno, muy interesante. Entonces, ujú. pues Vale, sí, pues sí. más bien he sido alumna suya, no tanto he Vale, leído su libro. Y de Enrique Rojas sí he leído también uno de sus libros y también lo he visto en alguna conferencia vale. y Pues tomamos también nota y si se dejan, fenomenal. A mí me encantaría. Y para muy terminar, Mariluz, dinos, ya que le has cogido el truquillo a esto de escribir libros y tenías un montón pendientes de escribir, ¿tú piensas que vas a escribir más libros? no. Bueno, No. la verdad es que sí me gustó mucho, pero también sí pienso que es un proceso complejo y a lo mejor me veo escribiendo más adelante cuando realmente no tenga una presión económica de trabajo. Por placer, sí me veo perfectamente escribiendo más libros, Ujú. este, pero ahorita profesionalmente que tengo que elegir en qué ocupo mi tiempo, me parece que escribir es una profesión de tiempo completo que si alguien se decide hacerlo, pues lo tienes que ver así, Mm. ¿no? Como Pues lo decir, que pasa es que tengo que estar más que de tiempo publicando. completo, porque todos los que escribís libros dentro del programa Reto, toda la gente que yo he mentorizado, además de hacer lo que hacen, escriben su libro. O sea, no es que dejen de hacer todos sus trabajos y se centren, pero sí que tú lo has dicho muy bien, hay que reservar un tiempo, 2 horas, media hora, 1 hora, el tiempo que tú dediques y que eso sea prioritario, que luego no son tantos días, pero sí que es prioritario que ahí estés a full, ¿no? Como se dice, totalmente centrado en eso. Así es como salen los libros, ¿no? Y salen los buenos libros. Hay veces que nosotros cuando hacemos promoción y hacemos publicidad y cuando ponemos escribir un libro en 60 días, hay mucha gente que piensa lo que tú pensabas, ¿no? En 60 días, imposible. Esto es un timo, esto es no sé qué. Digo, es todo lo contrario. O sea, si tú dices escribir un libro en 2 años, esos libros es muy difícil que se escriban. En 60 Claro, días hay muchas más posibilidades. Así sí, que, sí, sí, claro. Mariluz, Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y de hecho, supe de varios compañeros que llevaban 2 o 3 años con su proyecto de libro, que ya lo llevaban pues bastante avanzado, pero hasta que no entraron contigo fue que lo terminaron. ujú. Bueno, Mariluz, pues de verdad ha sido un placer que estés aquí en Triunfa con tu libro, que disfrutes muchísimo de ese gran libro, La magia del descanso, que tengas muchos éxitos y que ayudes a mucha gente, algo tan importante como estar descansados y llenos de energía. Muchas gracias. Afortunadamente sí, me han dicho eso, que les ha ayudado, que van tomando acciones, entonces espero que sí, que efectivamente siga llegando a mucha gente. Vale, pues un fuerte abrazo desde Madrid hasta México, Mariluz. Gracias, igualmente un abrazote.